Nulidad matrimonial. Concepto general. Para saber primero qué es una nulidad matrimonial, primero debemos saber qué es el matrimonio. El matrimonio nos dicen que es un vínculo conyugal donde existe un consentimiento de ambas partes que deciden crear un lazo de parentesco con la finalidad de conformar una familia, reconociendo y consolidando para las distintas sociedades y culturas, estar frente a distintos derechos y obligaciones en materia legal y religiosa. Nos dice que la nulidad matrimonial consiste en la declaración general de ineficacia que tiene como consecuencia que una norma, acto jurídico o un acto jurisdiccional deje de producir efectos jurídicos. La nulidad matrimonial es una forma en que el matrimonio deja de existir, ya que se ve afectada la validez del vínculo matrimonial entre los cónyuges, desde su celebración, por un vicio que existe desde ese momento y que representa el incumplimiento o la ausencia de alguno de los requisitos para contraer matrimonio. Anulación matrimonial. Un matrimonio puede ser declarado nulo por una sentencia judicial, lo que se conoce como nulidad matrimonial civil o ante la Iglesia, nulidad matrimonial canónica. La nulidad matrimonial se considera si existen causas que hubieran invalidado la realización del matrimonio, de haberse conocido en el momento de la unión. Si ese no es el caso, si lo que hay son discrepancias de la índole que sea, el trámite adecuado sería el divorcio. En el artículo 91 del Código de Familia nos dice que la nulidad absoluta del matrimonio deberá decretarse de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto dentro de un proceso y podrá ser reclamada por cualquiera de los contrayentes, por el Procurador General de la República, por el Fiscal General de la República o por cualquier persona interesada. En el artículo 91 del Código de Familia dice que las causas de nulidad absoluta del matrimonio son 4. La primera de estas es el haberse contraído ante un funcionario no autorizado, al casarse bajo un funcionario que no cumplía con los requisitos para realizar el matrimonio o ante alguien sin capacidades para ello. Esto abarca todo lo que vendría a ser personas no calificadas o personas que no estén registradas para poder realizar el acto matrimonial, lo cual dará en una nulidad matrimonial absoluta. La segunda sería la falta de consentimiento de cualquiera de los contrayentes a la hora de la realización. En este caso se anulará si alguno de los contrayentes no da su consentimiento para aceptar el matrimonio o sea obligado u obligada a realizarlo. Esto dará en una anulación del matrimonio. La tercera sería cuando los contrayentes sean del mismo sexo. En la República Salvadoreña, como dictan nuestras directrices y normas ya establecidas en la Constitución, Códigos Civiles y demás, se prohíbe el matrimonio homosexual, el cual consiste en 2 contrayentes del mismo sexo en nuestro territorio nacional. Queda prohibido este tipo de unión ante la ley. La número 4 sería el haberse celebrado existiendo alguno de los impedimentos señalados por este código, excepto el impedimento por la minoría de edad, en cual de los casos falte algunos documentos o requisitos para la celebración. Tengan un cordial saludo, compañeros y compañeras y licenciados. Mi nombre es Jennifer Adriana Monterrosa Recinos y en esta ocasión me gustaría poder compartir con ustedes acerca de la legitimación procesal activa y pasiva, ya que nuestro compañero Gerardo nos ha explicado en cuanto a los motivos de anulación del matrimonio, ya que nosotros hemos podido localizar cuando existe un motivo. ¿Cómo empezamos entonces el proceso? Ahí es donde entra lo que es la legitimación procesal. Para poder entender y entrar en contexto, me gustaría poder explicar qué es la legitimación. Bueno, dice que es la capacidad procesal para poder actuar como parte activa o pasiva. Claro que se ha seguido el debido proceso bajo lo que la ley establece, quiere decir que certifica que eso es correcto, determinada por la relación en que se encuentra la persona con el objeto litigioso. El artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles
nos expresa de manera general en cuanto a la legitimación y nos dice, tendrá legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en la relación con la pretensión. También se reconocerá legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no son titulares. Bueno, me dice que puedo tener legitimación cuando yo soy titular de un derecho y puedo actuar en el proceso, pero cuando no lo soy, la ley puede permitirme ser parte también y tener lo que es legitimación. Dentro de la legitimación procesal, ahora existen dos partes, la activa y la pasiva. ¿Cuál es la activa? Dice que es el que actúa como demandante, quiere decir, tiene la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que inicie la tramitación del juicio o de una instancia. La pasiva es la siguiente, es la capacidad de actuar como demandado en el juicio, dado que se está entablando en su contra y tiene la necesidad de defenderse. En la nulidad del matrimonio, en el artículo 91 del Código de Familia, nos habla en cuanto también de la legitimación procesal, quienes pueden reclamarla. Y dice lo siguiente, la nulidad absoluta del matrimonio deberá decretarse de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto dentro de un proceso y podrá ser reclamada por cualquiera de los contrayentes, por el Procurador General de la República, por el Fiscal General de la República o por cualquier persona interesada. Quiere decir que los que pueden participar dentro del proceso, ya sea activa o pasiva, pueden ser los cónyuges, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República o por cualquier persona interesada. Ahora, ¿cómo puedo adquirir yo la parte activa dentro del proceso? Dice que puede ser reclamada. Cuando es reclamada, se puede decir que inicia con la demanda. Entonces, en la Ley Procesal de Familia, en los artículos 42, 43 y 44, nos regula los requisitos de la demanda. ¿Cómo puedo yo ir y poner una demanda? En este caso sería, ¿verdad?, para poder llegar a una anulación del matrimonio. Siendo yo uno de los cónyuges o los demás mencionados, puedo yo adquirir esta parte activa. Ahora, ¿quién adquiere la parte pasiva? Bueno, al que se demanda. En el siguiente me gustaría poner un ejemplo en cuanto a qué pasa cuando se carece de legitimación procesal, ya sea en la parte activa o pasiva. Me gustaría poder explicar el caso siguiente. Bueno, en una demanda se dio que el sujeto que actuaba como pasivo en el proceso de nulidad del matrimonio, a quien se le había puesto la demanda, él carecía de legitimación procesal. ¿Por qué? Porque él expresaba que él no era con quien la demandante había contraído matrimonio, debido a que él había sufrido una usurpación de identidad. ¿Quiere decir que carecía él de legitimación procesal pasiva? Sí, carecía, porque él no tenía nada que ver con la demandante, porque no había sido él con el que ella se había casado. Entonces, en ese momento, él no tenía derecho ni obligación, sí, no lo tenía, ¿verdad? Porque él no se había casado con ella. Entonces, él sí no tenía lo que era una legitimación procesal pasiva. ¿Qué pasa entonces cuando en la demanda ocurre esto? Bueno, en el artículo 277 nos habla de que cuando existe este fallo, se vuelve la demanda improponible y nos dice lo siguiente. Si presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo, carezca de competencia objetiva o de grado o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente, evidencia, falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión. Quiere decir que sí puede existir un fallo. Por eso mismo debe de cerciorarse de que tanto la parte pasiva y activa tengan que ver de verdad con el objeto del litigio. Y hasta aquí es mi parte y gracias por la atención prestada.
Tipos de nulidad por error, fuerza y por falta de otros requisitos. Como se menciona anteriormente, la nulidad es la sanción de privación de los efectos del matrimonio por la falta de requisitos que la ley establece previamente, ya sean estos de existencia, los cuales generan la nulidad absoluta, o la falta de requisitos de validez que generan la nulidad relativa, produciendo éstas un efecto similar al de la anulación de los actos jurídicos en general. Es decir, vuelven las cosas al mismo o igual estado en que se encontraban antes del acto anulado. Como vemos, la nulidad del matrimonio se clasifica en dos tipos: nulidad absoluta y nulidad relativa. En este apartado nos referiremos a la nulidad relativa y los vicios que en ella se encuentran. Primeramente, definiré qué es la nulidad relativa en el matrimonio. Es la nulidad que se funda en la falta de formalidades esenciales para la validez del matrimonio. Puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio. La nulidad relativa es de carácter subsanable, conforme a las reglas legalmente establecidas por la ley, a diferencia de la nulidad absoluta, que por obedecer a razones de orden público puede decretarse aún de oficio por el juez, de acuerdo al artículo 91 del Código de Familia. Motivos en el acto del matrimonio por lo que se genera la nulidad relativa, los cuales se encuentran en el artículo 93 de este mismo código, los cuales son el error en la persona del otro contrayente, la fuerza física o moral suficiente para obligar a consentir, la falta o inhabilidad de los testigos indispensables o la falta del secretario en su caso. Explicaré cada uno de ellos. La nulidad por error se encuentra en el artículo 94 del Código de Familia. La nulidad por error en la persona solamente podrá ser pedida por quien padeció el error y se sanea por el transcurso de 3 meses, contados a partir del día en que se tuvo conocimiento del mismo. Para los efectos de este artículo se entenderá que el error en la persona del otro contrayente comprende al que recae sobre su identidad física o sobre alguna cualidad personal determinante en la prestación del consentimiento para contraer matrimonio. Nulidad por fuerza. Artículo 95 del Código de Familia. La nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el transcurso de 3 meses contados desde el día en que cese la fuerza. La nulidad por causa de violencia se dará cuando se ejerza coacción o miedo grave a cualquiera de los cónyuges, que evite que su consentimiento sea libre y espontáneo. Para que la violencia sea causal de nulidad, es necesario que sea externa, real y antijurídica. Nulidad por falta de testigos o secretario. Se encuentra en el artículo 96 del Código de Familia. La nulidad por falta de testigos o del secretario en su caso, o la fundada en la inhabilidad de aquellos, solo podrá alegarse por los contrayentes, y se sanea por el transcurso de 3 meses contados a partir de la celebración del matrimonio. Indemnización, responsabilidad de daño civil y moral. En el artículo 97 del Código de Familia se establece
que el contrayente que resultare culpable de la nulidad del matrimonio será responsable de los daños materiales y morales que hubiere sufrido el contrayente de buena fe. En cuanto a los daños, existen dos tipos de daño: el daño civil o material y el daño moral. El daño civil se da cuando una persona actúa en perjuicio de otra, afectando ya sean sus bienes, su patrimonio y aquellos bienes materiales que ostenta una persona. Y el daño moral se genera cuando se perjudica el honor y la reputación de la persona en cuestión. En cuanto al daño civil, también está estipulado en el artículo 1427 del Código Civil acerca del daño emergente y el lucro cesante. Esto se refiere al incumplimiento de contrato u obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado el cumplimiento, excepción de los casos en los que la ley lo limita expresamente al daño emergente. Por otra parte, el daño moral está estipulado en este caso en la Constitución, primordialmente en el artículo 2, inciso tercero, el cual reza: se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Y conforme a la ley se crea la Ley de Reparaciones por Daño Moral. En su artículo 2 se extiende y dice: se entenderá por daño moral cualquier agravio derivado de una acción u omisión ilícita que afecte o vulnere un derecho extrapatrimonial de la persona. Ahora bien, volviendo al caso, en cuanto al artículo número 97, hay una parte expresa donde habla de la buena fe. La buena fe se expresa como la aceptación y actuación en base a que la interpretación del acto implica la confianza ante una declaración de voluntad de que sus efectos serán los previsibles. Es decir, si yo le digo a una persona que me voy a casar por la ley con otra y deseo hacerlo sin ningún impedimento, estoy actuando de buena fe. Por otra parte, si yo le digo a una persona que me voy a casar con ella, pero yo no consiento eso en realidad, ya sea en mis pensamientos o en mis sentimientos, eso implica una mala fe, ya que no pretendo continuar a cabalidad con el acto en cuestión. En este caso, la buena fe es muy importante para los daños, puesto que en la mayoría de los casos de nulidad matrimonial se da el caso en que ninguno de los dos contrayentes está enterado de alguna transacción o algún documento no entregado o del motivo de la nulidad en general. Pero existen casos en los que las personas en cuestión sí está enterado, al menos uno de ellos. Por ejemplo, que el esposo sepa de que alguno de los documentos no está en orden, o que la persona que está presidiendo la ceremonia no es una persona válida para realizar un matrimonio. Pero hasta este momento hemos hablado únicamente de dos actores que vendrían a ser los cónyuges en cuestión, pero existe una tercera persona que podría ser sometida a la indemnización de responsabilidad de daños civiles y morales, y esta puede ser el que ayude a llevar a cabo este acto de mala fe, ya sea la persona que está presidiendo la ceremonia y que tenga los datos y el conocimiento de la falta en cuestión, que haría inválido el matrimonio. Si una persona, aún conociendo eso, continúa con la ceremonia, puede ser acusado y puede ser responsable de daños civiles y morales de los cuales se tendrá que hacer cargo. Hay casos en los que incluso uno de los cónyuges se colude con la persona en cuestión que preside la ceremonia para que el matrimonio a futuro llegue a ser nulo por A o B motivo de conveniencia individual. En cuanto a los daños, yo quisiera expresar acerca de los daños civiles, porque en nuestra sociedad salvadoreña, en muchos casos, cuando los matrimonios se llevan a cabo, ya sea por motivos de nuestra sociedad patriarcal o por otros motivos individuales, las personas deciden de que uno de ellos se quedará en la casa, normalmente es la mujer, y cuidará a los hijos, etcétera, u otros motivos. Entonces, si esta persona en cuestión
ha dejado oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades individuales comprobables, esto puede ser añadido a lo que son estos daños civiles y materiales. Y en cuanto a los daños morales, se refiere únicamente a lo que es la reputación y el daño emocional o mental que puede conllevar el hecho de saber de que el matrimonio en el que ha estado es nulo. En este aspecto hay extremos en los que las personas por estas situaciones pueden llegar a psicólogos o a daños emocionales muy fuertes que los llevan a enfermedades por los cuales la persona actuante de mala fe o la persona que ha omitido los procesos correspondientes a sabiendas del daño que puede causar debe hacerse responsable de ellos, y el juez es el encargado de calcular y estipular la responsabilidad y la indemnización que se le dará a la persona que vendría a ser el actuante de buena fe. Nulidad declarada en el extranjero, título de ejecución y consideraciones de procesabilidad. Esto se regula en el artículo 98 del Código de Familia, en el cual encontramos lo siguiente, que el matrimonio que se contrajo en el extranjero de conformidad a las leyes del mismo país dispone de las leyes, tal sea el caso del referido matrimonio, que se puedan anular en El Salvador si se anularan en otro país, pero de conformidad a leyes salvadoreñas. Por otro punto, encontramos que esto hacía referencia a la declaratoria de nulidad pronunciada en el extranjero de un matrimonio celebrado en El Salvador, cuyo caso se preceptúa que la declaratoria solo producirá efectos en El Salvador si la sentencia se fundara en una de las causas de nulidad reconocida. Esto se tomaría en cuenta como efecto cercaonio, que es aquel que se caracteriza en el matrimonio y las reglas de orden nacional e internacional del mismo. Antes, este tipo de nulidades se regulaban en el Código Civil, en el artículo 170 y 171, que actualmente se encuentran derogados. Estos mismos artículos tenían una íntima relación con los artículos 14, 15 y 16 del Código Civil y los artículos 4 y 15 de la Ley de Extranjería. La declaratoria de nulidad que se solicita en El Salvador, en este caso, únicamente se hace referencia al matrimonio celebrado en el extranjero. Por lo tanto, es indudable que si se celebran en El Salvador, ya sea entre Salvador y extranjero, la nulidad se regula por la legislación salvadoreña. Esto se regula en el artículo 116 del Código Civil, en el cual se ordenaba que el matrimonio efectuado en el mismo país extranjero se regulaba con ordenamiento jurídico del mismo país, causaba efectos en El Salvador con repercusiones civiles, que dicha unión matrimonial se hubiese llevado a cabo en El Salvador con la única salvedad que el salvadoreño debió adaptarse a las restricciones para la celebración del matrimonio. Y también se establece en el artículo 98 del Código de Familia, el del tratamiento de legal de nulidad. El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiere anularse en él, no podrá anularse en El Salvador, sino de conformidad a leyes salvadoreñas. Paso a otro punto, efectos jurídicos de la nulidad. El matrimonio es válido hasta que por sentencia judicial se le priva de todos sus efectos jurídicos, entre otros efectos. Tendremos la disolución del vínculo matrimonial, la disolución del régimen patrimonial, la determinación sobre el cuidado de los hijos menores de edad y la cuantía de pensiones alimenticias, así como el régimen de visitas, en el artículo 101 y 115 del Código de Familia, el cual en este está regulado que las disposiciones deduce las consecuencias derivadas de la declaratoria de nulidad, que son tanto personales como patrimoniales. Condiciones para iniciar una causa de nulidad.
Para empezar un proceso de nulidad matrimonial se presupone con fundamento prudente que algunas circunstancias que rodean el matrimonio pueden entrar en una de las causas previstas por el derecho canónico, como factor que pronuncia dicho efecto al viciar alguno de los elementos esenciales de la naturaleza del propio contrato matrimonial. El trámite de diligencia para la autorización de sentencias pronunciadas en el extranjero es conocido como auto de pariatis o exequatur. Es un procedimiento por el cual la Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional, concede permiso para que una sentencia pronunciada por el tribunal extranjero sea ejecutada en el país y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles. Procedimiento que puede darse en virtud de un instrumento internacional en observancia de los requisitos contemplados en dicho instrumento. Los requisitos formales son: presentación de solicitud formal a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia con anexos originales y una copia de toda la documentación presentada. La solicitud deberá contener como requisito de forma la expresión clara del por qué la sentencia proviene del tribunal extranjero. Debe ejecutarse en el país, hacer mención clara de cumplir en debida forma cada uno de los requisitos mencionados. Para el caso del tribunal extranjero, se agrega la copia de la sentencia que será necesaria para su presentación en original y copia. En caso de que se trate de una sentencia que proviene de un tribunal extranjero, será necesario presentar las partidas de nacimiento tanto de los hijos procreados dentro del matrimonio como de los excónyuges, así como la del matrimonio inscrito en el registro del estado familiar. Presentación de documentación debidamente autenticado, apostille, o en su caso cumplir con el trámite de auténtico. Su título de ejecución está regulado en el artículo 555 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual menciona las sentencias extranjeras como título de ejecución en El Salvador, y en el artículo 558 del mismo código, en el que hace mención los requisitos para su reconocimiento, como lo es la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, el aplazamiento para alegaciones, la emisión de sentencias de sí o no reconocimiento y la sentencia que no admite recurso alguno. Las condiciones de procesabilidad son: tribunal competente en el extranjero, que la parte demandada se le haya garantizado su debido proceso, los requisitos de forma y contenido de la sentencia, que no afecte los principios constitucionales y que no tenga proceso en trámite ni sentencia en El Salvador.